La capacidad es la posibilidad que tienen los envases huecos de contener líquidos o sólidos. No todo envase tiene capacidad y todo aquel que puede contener líquidos o sólidos posee una capacidad. La unidad de las medidas de capacidad es el litro. Y cada unidad es, como las siguientes, 10 veces mayor que la o menor que la del orden inmediato. Por ejemplo, el hectolitro es 10 veces mayor que el decalitro, mientras que el centilitro es 10 veces inferior al decilitro. Miren esta relación. Hasta ahora, tanto la longitud, el peso como la capacidad, que son magnitudes que forman parte del sistema métrico decimal, van de 10 en 10, ya sea en las unidades superiores como en las unidades inferiores. Y a su vez, el instrumento que se utiliza para medir es el vaso o jarra graduada. Acá vemos vemos algunas cuestiones que son más de laboratorio, otras son jarras medidoras de uso más coloquial, más cotidiano en la casa. También es cierto que en muchas casas la jarra medidora no está, porque la madre hace recetas tomando cantidad de tazas, cantidad de cucharas, y con eso reemplaza a la jarra graduada o jarra medidora. ¿Qué problemas podemos plantear en el contexto de esta magnitud? Comparar recipientes, poder tomar distintos tipos de recipiente y averiguar cuál tiene mayor, menor o igual capacidad. En este punto es interesante conflictuar, quizás recordarán las pruebas piagetianas, un vaso alto y finito y uno bajo y más ancho, es decir, tratar de superar lo meramente perceptual para poder centrarnos en esta magnitud en particular. Entonces podemos comparar, averiguar en cuál de estos recipientes entrará más agua y ofrecer recipientes con distintas formas, como plantea acá, comparar, ordenar recipientes que tengan formas iguales y quizá distinta capacidad, o al revés, que tengan la misma capacidad pero una forma muy distinta, entonces que esto sea interesante para comparar y determinar. También, como recién veíamos, observar y explorar, experimentar, trabajando con distintos vasos graduados, la jarra medidora o algún otro tipo de vaso graduado, y poder trabajar con eso, comparar. También siempre la posibilidad de estimar previamente, estimar la capacidad, como antes estimábamos el peso o estimábamos la longitud, estimar la capacidad, bueno, ¿qué les parece? ¿En cuál de estos recipientes entrará más agua? Y luego compararlo o luego ordenarlos del que entra mayor cantidad de agua al que entra menos, es decir, jugar con estas situaciones con elementos cotidianos. Estos recipientes pueden ser recipientes de uso cotidiano, la jarra medidora que en algunos lugares está, o algún otro tipo del vaso medidor o similar, van a permitir acercar al niño a problemas referidos a esta magnitud. ¿Qué procedimientos podrán poner ellos en juego para resolver estas situaciones? Por un lado, anticipar, usando la percepción visual. Yo miro y puedo pensar que en tal recipiente entra más o menos líquido, por ejemplo. Es decir, solo perceptualmente anticipando. Pero también podrán usar el llenar y trasvasar para comparar la capacidad de los recipientes.
Y acá aparece nuevamente la posibilidad del cubrimiento o del desplazamiento. En el caso del cubrimiento, los niños utilizan varios recipientes de la misma forma y la misma capacidad para medir. Supongamos que la situación es, quiero averiguar cuánta arena entra en este balde. Entonces el niño toma un vaso con arena, lo vuelca, toma otro vaso con arena, lo vuelca, toma otro vaso con arena, lo vuelca, hasta que llena el balde, y luego cuenta la cantidad de vasitos que usó para llenar el balde. Por eso ahí se plantea el conteo posterior al cubrimiento. Recuerden que el cubrimiento implicaba usar varias unidades de medida, en realidad tienen que ser iguales en este caso, con la misma capacidad, para cubrir el objeto, ¿sí? Y luego contar. Esto es lo que pasa en el cubrimiento en el caso de la capacidad, pero también los niños pueden hacer desplazamiento, elegir una unidad de medida y ir contando. Toma un vaso con arena, lo vuelca y va contando. Un vaso, 2 vasos, 3 vasos, usa siempre la misma unidad de medida y el conteo lo hace en forma simultánea. De esa manera realiza el desplazamiento. También puede usar una medición con un instrumento convencional, que sería el uso del vaso graduado, con la ayuda del docente, quizá para leer las cantidades, pero dado que esto tiene cierta presencia cotidiana, también puede, en algunas situaciones, medir usando el instrumento convencional, que es el vaso graduado. Bueno, como hemos hecho en las otras magnitudes, vamos a dar un ejemplo para trabajar la capacidad con los niños del nivel. Este se llama Preparando Masa. Acá les contamos que Liliana es una docente de sala de 5 y que les plantea a los niños hacer masas para modelar. Les propone que formen grupos de 4, que se ubiquen alrededor de la mesa y les entrega a cada grupo varios materiales. Agua, harina, vasos descartables de 3 tamaños, por lo general grande, mediano y chico, cuchara y una palanca. Fíjense que acá la actividad de capacidad está hecha en que los chicos tienen que preparar la masa para modelar, porque ella les plantea, con estos materiales, es decir, con la jarra, el agua, la harina, los vasos, la cuchara, la palangana, van a preparar masa para modelar. Primero hago la actividad de capacidad y luego los niños modelarán los objetos que quieren. ¿Cuál es el problema? El problema sería averiguar la cantidad de vasos de harina y de vasos de agua que necesito. Ustedes saben que para modelar necesito una masa que tenga una determinada consistencia. Entonces, no es cualquier cantidad de harina ni cualquier cantidad de agua. Entonces, la idea es que cada mesa haga la preparación de su masa, usando los vasos de harina y de agua que crea conveniente. Y el aprendizaje es la capacidad a través del uso de unidades no convencionales, dado que la cantidad de harina y agua está medida en vasos grandes, medianos o pequeños. Ahora lo que vamos a relatar es qué pasó en 2 de los grupos con los cuales Liliana estaba trabajando.
Liliana se acerca a uno de los grupos y escucha un diálogo entre los niños. Una de las nenas dice: para mí con 2 vasos grandes de harina y 1 grande de agua se hace la masa. Pedro le dice: me parece que mejor usamos un vaso mediano para el agua, porque si es poquita, después le agregamos más. Lulú asiente, yo creo que Pedro tiene razón, y entonces luego de este diálogo, Maxi toma 2 vasos grandes, recuerden que la docente le ofreció varios vasos de cada tamaño, toma 2 vasos, los llena con harina y los vuelca sucesivamente en la palangana. Luego Pedro llena el vaso mediano con agua, lo vuelca en la palangana y Lulú empieza a revolver la mezcla y dice: necesitamos más agua. Entonces Vanessa toma otro vaso mediano con agua, lo vuelca en la palangana y entre todos amasan hasta obtener la masa. Bueno, vamos a analizar, sobre todo nos interesa acá ver los procedimientos de resolución de los chicos. En este caso, los niños de este grupo realizan un cubrimiento porque llenan 2 vasos de harina, lo vuelcan, luego llenan 2 vasos grandes de harina y luego 2 vasos medianos de agua, lo vuelcan para obtener la masa. Realizan cubrimiento porque toman 2, ¿sí? Todavía no consideran posible un desplazamiento. Bueno, veamos ahora el otro grupo. El otro grupo dice, Micaela dice, porque se supone que Liliana cuando llega ya está la masa hecha. Entonces Liliana les pide que les cuenten cómo hicieron la masa. Micaela dice, yo agarré un vaso mediano, lo llené de harina y lo volqué en la palangana. Llené el mismo vaso con harina y lo volqué en la palangana y luego lo llené otra vez y lo volqué. Puse 3. Fíjense, agarró un vaso, lo llenó de harina, lo volcó. Tomó el mismo vaso, lo llenó de harina, lo volcó en la palangana. Y tomó por tercera vez el mismo vaso y lo llenó de harina y lo volcó en la palangana. Por eso dice que puso 3. Es como Edith les iba diciendo, está haciendo un cubrimiento y va contando cuántas veces llenó de harina ese mismo vaso. Matías dice, toma un vaso pequeño de agua, lo vuelca en la palangana, mezcla y dice, falta agua. Llena el mismo vaso pequeño con agua, lo vuelca en la palangana y todos dicen, nos salió la masa. Es decir, que Matías también hace un desplazamiento. Si bien usa el vaso pequeño, usa el vaso pequeño, lo llena y lo vuelca en la palangana. Luego lo vuelve a llenar y lo vuelve a volcar en la palangana. Entonces todos dicen, nos salió la masa. Para ellos la consistencia de esa masa era la conveniente para poder luego diseñar objetos. Entonces, los chicos realizan un desplazamiento, llenan 3 veces el mismo vaso mediano con harina y 2 veces el mismo vaso pequeño con agua. Fíjense en que lo que nosotros quisimos es que ustedes pudieran tener una idea de cuándo los niños pueden usar cubrimiento y cuándo desplazamiento. Acá el objetivo de la actividad era
poder hacer la masa para luego moldear.